Hola a todos, me presento, soy Carlos Enrique Jorge Martínez y a continuación les presentaré mi libro que voy a reseñar. Como ven, es el libro Los de Abajo de Mariano Azuela. Mariano Azuela nació en Lagos de Moreno, Jalisco, el primer día de enero de 1873. Murió en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952. En su tierra natal, luego de los estudios elementales, ingresó al Liceo Miguel Leandro Guerra. Se trasladó a Guadalajara con el fin de cursar la carrera de sacerdote, pero se decidió finalmente por la medicina. Obtuvo el título de médico en 1899. A fines de ese año se hallaba de regreso a Lagos, donde además de ejercer su profesión, participó en el Cabildo Municipal. En su tierra se relacionó con otros de Oviedo, Francisco González León y José Becerra. Ya en 1896 había publicado varios relatos en el periódico Gil Blas Cómico de la capital del país, entre ellos un fragmento de su novela María Luisa, que editaría hasta 1907 en Lagos. A esa novela le siguieron Los Franciscanos y Mala Hierba. Además de esas tres obras, al momento de iniciarse la revolución, tenía publicados numerosos relatos. En 1911, luego de renunciar a la jefatura política de Lagos de Moreno, ante la presión de los caciques locales, publicó Andrés Pérez Maderista, con la que inaugura la novela de la Revolución Mexicana. A finales de 1914, se incorporó como médico a la tropa de Juliano Medina, quien lo nombró director de Instrucción Pública de Jalisco. A la derrota del villismo, se refugió en El Paso, Texas, donde en los últimos meses de 1915 dio a conocer Los de Abajo. Desde 1916 residió con su familia en la capital del país. Aquí continuó el ejército de la medicina y con la escritura literaria. Sobre los acontecimientos políticos y sociales de la década de 1910 a 1920 le debemos además las novelas Los Caciques, escrita en 1914 pero publicada en 1917. Las tribulaciones de una familia decente, Domitilo quiere ser diputado y Las Moscas, estas tres editadas en 1918. Como vemos, no nada más la obra Los de Abajo ha sido la única novela que ha hecho el autor Mariano Azuela. Antes y después de esta obra ha hecho muchas otras igual de importantes y que, como esta, contribuyen a la revolución, a la literatura de la Revolución Mexicana, pero hay algunas otras novelas, otras obras de este autor que no narran sobre eso, igual de interesantes, por cierto. Mariano, esta novela, Los de Abajo, como dijimos hace unos momentos, fue escrita durante la Revolución. Como vemos, Mariano Azuela fue médico y tocó ir con un pelotón, con una escuadrilla, y ahí fue donde tuvo la oportunidad de escribir este libro que 152 hojas tiene esta edición tiene 152 hojas, y en esas 152 hojas la verdad que me encantó este libro. Sí, es uno muy bueno, y durante ese tiempo que él estuvo en la revolución, siendo médico, pues se tuvo que topar con varias historias, cosas que cuentan ahí los mismos rebeldes, los mismos soldados, cosas, y entre ellos pues destacó esta historia que es de Demetrio Macías. Como les comenté, este libro narra la historia de Demetrio Macías, un hombre que de una u otra forma llegó a los oídos de Mariano Azuela. Mariano Azuela, era médico de la fracción de Francisco Villa, y pues lo que nos narra este libro en la introducción es eso, nos narra quién era este personaje de Demetrio Macías, que pues por cierto es una historia real. Nos narra más o menos quién era Demetrio Macías, su importancia que tenía en este movimiento, en esta revuelta. Pues él no era un personaje digamos cualquiera, él comandaba, él tenía unos hombres, unos amigos, unos compañeros que llevaba y que eran rebeldes, y es lo que nos cuenta quién es, su importancia que tenía. Y en el desarrollo nos cuentan muchísimas historias de este mismo personaje, y la verdad que me encantó porque cada uno de los momentos, cada una de las cosas que pasaban, me interesó, ya que pues al estar con él varias personas, habían varias historias, varios movimientos, y
pues es impresionante saber que esto que pasó realmente pasó y no en otro lugar más que en México, más que en este país. Y una de las cosas que más me gustó, bueno, un escenario, digamos, una escena, una escena que me gustó de este libro fue cuando Demetrio Macías iba con sus hombres, digamos, pues en el cerro. Ahí no estaba todavía las ciudades, no había edificios como los actuales. Estaban en el cerro, estaban pues, prácticamente en una revuelta. Vieron a federales que iban así por, digamos, en la punta, así en la punta, en lo más alto de un cerro caminando. Y fue en esos momentos que los 21 hombres, contando también Demetrio, apuntaron a esos federales y entre tantos disparos, pues cada disparo, dice esta novela, que daba a uno de los federales e iban cayendo. Y fue lo que más me impresionó, o sea, cómo tenían ese tiro, o sea, no estaban entrenados, prácticamente eran campesinos, trabajadores, obreros, que no tenían práctica en armas, pero tenían ese tiro, o sea, tenían esa práctica. Y fue lo que me gustó más de esta novela, esa escena. Por último quisiera recomendar este libro, ya que pues tiene bastantes historias, bastantes relatos que cuentan el mismo, que pues como es de historia y de nuestro país, pues también nos enriquece, nos empapa más o menos de lo que fue la revolución, de las cosas que pasaron, y este libro pues es un ejemplo de ello. Gracias a todos por escucharme.